Dios te bendiga en esta tarde, domingo, día precioso para alabar y bendecir al Señor. Es el día del Señor y queremos que te unas en esta tarde a nosotros. La familia Méndez, te damos la bienvenida al seno de nuestro hogar y queremos que junto con nosotros adores, bendigas, exaltes el nombre de nuestro Señor Jesucristo, de nuestro Padre y del Espíritu Santo, el que está con nosotros cada día para guiarnos. Gózate en la presencia del Señor, gózate con nosotros porque Él nos ha dado vida eterna, Él nos ha dado la salvación, Él nos ha dado su Espíritu para que por medio de Él nosotros nos podamos acercar a su presencia. Su palabra dice: este es el día que hizo el Señor, por tanto nos gozaremos, nos alegraremos en Él. Y la palabra siempre nos está invitando a adorar y a bendecir el nombre del Señor, a poder nosotros alabarle con todo nuestro ser, con nuestros labios, con nuestras bocas, con todo lo que tenemos, todo lo que respira. Alabe al Señor. Canta con nosotros este canto. Has hallado en Cristo plena salvación, por la sangre que Cristo vertió. Toda mancha lava de tu corazón, eres limpio en la sangre eficaz. Cántalo. Eres limpio en la sangre de Cristo Jesús. Es tu corazón más blanco que la nieve, eres limpio en la sangre eficaz.
que fue dispuesto antes de la fundación del mundo. Y la pregunta es, amigo que estás escuchando, ¿eres limpio en la sangre de Cristo Jesús? ¿Eres limpio en la sangre del Cordero? Es de lo que te queremos hablar todo el tiempo. Es lo único que va a cambiar tu vida. Es lo único que va a quitar la culpabilidad, va a quitar la condena, va a quitar el pecado. Y podemos decir, por la sangre de Jesús, por la sangre de Jesús, por la sangre de Jesús, por ella limpio soy. Gloria por tu sangre en la cruz, Señor. Gloria a tu nombre, oh Rey. Dilo. Por la sangre de Jesús. Declara con nosotros. Por la sangre de Jesús. Por la sangre de Jesús. Por ella limpio soy. Una vez más, por la sangre. Por la sangre de Jesús. Por la sangre de Jesús. Por la sangre de Jesús. Por ella limpio soy. En la cruz, lo primero vi la luz y las manchas de mi alma yo lavé. Fue ahí por fe, no vi a Jesús y siempre feliz por él seré. Una vez más en la cruz con nosotros. En la cruz, lo primero vi la luz y las manchas de mi alma yo lavé. Fue ahí por fe, no vi a Jesús y siempre feliz por él seré. Por la sangre de Jesús, por la sangre de Jesús, por la sangre de Jesús, por ella limpio soy. Es por tu sangre, Jesús, es por tu sangre, Señor, que nos han lavado, que nos han limpiado, nos has transformado a tu imagen, oh Señor, por tu sangre, por tu sangre, por tu sangre libre soy, oh Dios. Dale gloria por su sangre esta tarde, dale gloria y alabanza a él por la sangre de la cruz.
ahí donde estás, hermano, iglesia, poder y gozo. Levanta tu mano y dile gracias por esa sangre, Señor. Gracias, Señor, porque sin merecerlo nosotros nos amaste, Señor, que dejaste tu trono, que te viniste a humillar para redimirnos, Señor, de la esclavitud del pecado y para librarnos de la condenación eterna. Gracias te damos, Señor. Mi anhelo, dile conmigo, es buscar de día y noche de tu amor y la ternura,
díselo, hay plenitud de gozo en tu presencia, delicias a tu diestra, siempre y para siempre me gozo en tu presencia, mi Señor, en tu presencia hay plenitud de gozo, en tu presencia, mi Dios, hay delicias a tu diestra, siempre y para siempre me gozo en tu presencia, mi Dios, en tu presencia, Señor, en tu presencia. Aleluya, qué gozo es estar en la presencia del Rey de Reyes y del Señor de Señores. Qué gozo es estar en la presencia de aquel que hizo los cielos y la tierra, aquel que te formó a ti y a mí en el vientre de nuestra madre y conoce todos nuestros días, y cada uno de sus días están en su libro, dice su palabra, y fuimos creados para la alabanza de la gloria de su nombre. Te gozas con nosotros. Por eso es necesario que cada día busquemos su presencia. Así como dice este canto, hay delicias en su presencia. Por siempre hay paz. Por eso lo usamos, por eso le adoramos. Por eso bendecimos su nombre. Te sigues usando. Vamos a continuar en esta tarde. Ahora queremos entrar a la palabra de Dios. Esa palabra que es viva, que es eficaz. Esa palabra que nos conoce. Esa palabra que conoce nuestro interior. Esa palabra que llega desde lo alto, penetra nuestra mente, la renueva y por ende es renovado nuestro espíritu, transformada nuestra manera de vivir a la imagen de Cristo, dice su palabra. Y por eso en esta tarde necesitamos esa palabra. Esto no estaría completo, este live no estaría completo si la palabra del Señor no está con nosotros, si la palabra del Señor no es expuesta en esta tarde a nuestras vidas. Es por ella que vivimos. Es por ella que entendemos la voluntad del Dios eterno y poderoso que nos alcanzó a través de la sangre poderosa de Cristo Jesús. Y en esta tarde está conmigo Daniel, y habíamos estado un poquito tristes en este fin de semana, comenzando el viernes. No supimos qué tipo de bicho picó a Daniel en este brazo. Araña. Quizá fue una araña, lo más seguro. Y comenzó con un piquetito, después se fue extendiendo de tal manera que abarcó toda esta parte de su brazo, enrojecida, hinchada, caliente, pero esperábamos en el Señor, estuvimos monitoreando y anoche hablábamos con mi esposa, y ella decía quizá mañana tengamos que llevar a Daniel a urgencias para que revisen, ¿verdad?, su brazo, ¿verdad, Daniel? Y dice Daniel que anoche él se puso a orar con el Señor, se puso a pedirle a Dios que sanara su cuerpo y hoy amaneció con su brazo bien. Gloria al nombre del Señor. Y él decía: papá, quiero que testifiques que
A través de la oración Dios sanó mi cuerpo. Esto es lo que nuestros hijos aprenden cuando tú y yo buscamos el rostro del Señor, cuando tú y yo inculcamos en ellos la palabra de Dios. Ellos comienzan a entender que hay un Dios que les ama, que desea bendecirlos, que pues sabe sanar sus cuerpos. Y este es un testimonio vivo. Yo sé que Él está contento por lo que Dios ha hecho en su brazo. Y nosotros también, ya que como padre nos preocupamos por lo que sucede en nuestros hijos. Thank you, Daniel. Y le damos gracias a Dios que a su temprana edad Él está entendiendo, Él está comprendiendo que la oración es fundamental en la vida del Hijo de Dios. La oración es fundamental para comunicarnos y tener comunión con nuestro Dios, pero también para llevar nuestras peticiones delante de Él. Y la paz de Cristo, que sobrepasa todo entendimiento, inundará nuestras mentes y nuestros corazones y los guardará, dice la palabra, en Cristo Jesús. Ese es el deseo nuestro, que nuestros hijos logren entender que nuestra vida no nos pertenece a nosotros, sino que le pertenece al Dios poderoso que hizo los cielos y la tierra, y que ellos desde su temprana edad sepan acudir a ese Dios maravilloso para que Él toque sus cuerpos y les sane. Ese es el deseo nuestro, querida iglesia, querido hermano, querido amigo, que tú logres también tener esa clase de comunión con Dios. Él es el Padre de aquellos que ha lavado en la sangre de su Hijo, y Él contesta nuestras oraciones. Dice Cristo: si algo pidieres el Padre en mi nombre, Él lo hará. ¿Tú lo crees conmigo en esta tarde? Prueba de ello es Daniel. Cada que nosotros estamos en un problema, estamos en una situación, acudamos a Dios. Él nos dice en Jeremías 33:3: clama a mí y yo te responderé. Te enseñaré cosas grandes y difíciles y ocultas que tú no conoces. Es lo que hizo nuestro Hijo, y ahora Él conoce en lo personal y lo ha venido experimentando, que Dios es el sanador, que Dios es el sustentador de nuestras vidas. Y Dios nos salvó, querida iglesia, queridos hermanos, queridos amigos, con el propósito de que cada uno de nosotros, los que somos sus hijos a través de la sangre de Cristo, vivamos para la alabanza de la gloria de su gracia. Esa gracia que nos salvó. ¿Sabes qué es gracia? Es un favor que Dios nos dio sin nosotros merecerlo. Por eso necesitamos vivir para la alabanza de la gloria de su gracia. Y el apóstol Pablo lo declara en Efesios capítulo 1, en el verso 6, en el verso 12 y en el verso 14. Vayamos en estos momentos para allá, esa porción preciosa. No está centrado en esto el mensaje de hoy, pero es parte de lo que te estoy hablando para que logremos entender lo que Dios tiene para nosotros en esta tarde. Efesios capítulo 1 verso 6 dice, déjame pongo mis lentes, para alabanza de la gloria de su gracia que gratuitamente ha impartido sobre nosotros en el amado. Para eso nos predestinó y nos adoptó. Y luego en el 12 vuelve a decir, a fin de que nosotros que fuimos los primeros en esperar en Cristo, seamos para alabanza de su gloria. Y luego en el verso 14 también nos dice que nos es dado el Espíritu Santo como garantía de nuestra herencia, con miras a la redención de la posesión adquirida de Dios para alabanza de su gloria. Vemos que 3 veces lo repite Pablo, y este es el propósito. Perdón porque traigo un poquito de la garganta irritada. Pero esto es el propósito por el cual el Señor nos ha alcanzado para la alabanza de la gloria de su nombre, para la alabanza de la gloria de su gracia. ¿Y cómo es que nosotros vamos a glorificar a Dios? Por su gracia, por su amor, por su misericordia, por todo lo que nos da. Con nuestra boca, nuestros labios deben de hablar de su grandeza, deben exaltar su majestad, deben exaltar su santidad. Y más que esto, nuestra conducta, hermano, hermana, amigo, nuestro diario vivir debe dar testimonio de lo que Dios hizo en nosotros y lo que continúa haciendo desde el día de nuestra salvación
hasta el día en que seamos glorificados con Cristo. Nosotros, los hijos de Dios, los frutos que producimos necesitan ser para la gloria de Dios. Él es el que tiene que ser glorificado en nuestra vida, no nosotros mismos. Dice el Salmo, no a nosotros, Dios, no a nosotros, sino a tu nombre se ha de dar la gloria. Por lo tanto, el glorificar a Dios debe ser nuestro motivo de vivir. Glorificar a Dios debe ser nuestra manera de vivir. Nuestro estilo de vida debe ser para la gloria de Dios. Debemos todos los días, siempre, todo el tiempo que Dios nos conceda estar en este mundo, glorificarlo con nuestra vida, con nuestra manera de vivir, con nuestra habla, testificar. Todo lo que hagamos para la gloria de Dios necesitamos hacerlo. Y en ese proceso de glorificar a Dios con nuestra vida, con nuestro testimonio, impactaremos vidas, querida iglesia, impactaremos a otros para que ellos puedan conocer al único Dios verdadero, el único Dios que nos ha salvado, el único Dios que promete llevarnos a su reino, a su morada, donde hay, dice, Él nos va a llevar donde hay muchas moradas para nosotros. En la casa de mi Padre, dijo Cristo, hay muchas moradas. Lo hubiera dicho si no fuera así. Por eso voy a preparar lugar para vosotros, para que donde yo esté, ustedes estén conmigo. Pero en este proceso de nuestra salvación, nuestra santificación hasta el día de nuestra glorificación, necesitamos nosotros testificar de Cristo al mundo entero, donde quiera que vayamos. Que el mundo vea la diferencia en ti, querido hermano y hermana, y que la vea en mí también. Y esto es lo que Cristo quiere enseñarnos en esta tarde a través de la parábola de la lámpara. Yo le puse por título a este mensaje, deja que tu luz brille. Una vez más te lo repito, deja que tu luz brille. Vayamos a Marcos capítulo 4, versos 21 al 25. Marcos capítulo 4, versos 21 al 25. Y dice la palabra del Señor en Marcos 4, versos 21 al 25. Y les decía, ¿acaso se trae una lámpara para ponerla debajo de un almud o debajo de la cama? ¿No es para ponerla en el candelero? Porque nada hay oculto, sino es para que sea manifestado. Ni nada ha estado en secreto, sino para que salga a la luz. Si alguno tiene oídos para oír, que oiga. También les decía, cuidaos de lo que oís. Con la medida que midáis, se os medirá, y aún más se os dará. Porque al que tiene se le dará más, pero al que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. Gloria al nombre del Señor. Cristo está hablando acerca de una lámpara que debe de brillar. Eso es lo que está diciendo al principio de esta parábola. ¿Acaso se pone una lámpara o se prende o se enciende una lámpara para ponerla debajo de un buró, debajo de un mueble? ¿Verdad que no? Tampoco se enciende una lámpara por ponerla abajo de la cama. ¿Qué va a pasar? Se te va a quemar tu casa, ¿verdad? Se va a quemar esa cama. Cristo está siendo un poquito chistoso con esta parábola para que logremos entender. Y la lámpara a la que se refiere está aquí, mira, observa esta lámpara. Es una lámpara de barro, la cual se le pone allí el aceite de oliva, es lo que generalmente se usaba. Esta es una lámpara que generalmente se usaba en los tiempos bíblicos. Se ponía el aceite allí. Aquí había una mechita que salía en un orificio que está en esta boquilla, y por ahí se prendía esa mecha, ese pedazo de trapo, el cual al ser mojado con el aceite de oliva seguía, continuaba encendido hasta que se apagara, si se terminaba el combustible o si el dueño de la casa decidía apagar esa luz para dormir todos los habitantes. Generalmente las casas eran de una sola habitación, como ya lo hemos enseñado.
donde se cocinaba, donde se reunían los familiares y amigos, y donde en la noche, o también en el comedor durante el día o la cena, y en la noche se movían los muebles o lo que se ponía en medio de este recinto, y después se ponían las colchonetas para que durmiera toda la familia junta. Dormían los padres en la orilla y los hijos en medio. Entonces esta lámpara, dice Cristo, no la van a poner debajo de la mesa, se va a poner encima. Generalmente se ponían unas repisas encima en la pared para que estuviera en un lugar alto esta clase de lámpara y alumbrar a los que estaban dentro. O si no, se ponía en un pedestal que se hacía de hierro, de barro, de madera, donde se colocaba esa lamparita en medio de ese recinto para que alumbrara a los que habitaban en esa casa. Así como este tipo de lámpara es tenue, así tu vida y la mía es tenue. Nosotros no tenemos una clase de luz que vaya a alumbrar como la de Cristo. Nosotros somos una lámpara como esta, pero Él es el sol de justicia, Él es la vida, Él es el sol que alumbra a los hombres, dice la palabra del Señor. Pero Él nos ha dado de su luz a través de su Espíritu Santo que habita en nosotros, para que esta luz alumbre a los que están alrededor nuestro. Así como esa lámpara, nosotros, aunque somos tenues, pero que nuestra luz sirva, querida iglesia, querido hermano, para que otros puedan ver la imagen de Cristo reflejada en nosotros. Nosotros, a través de nuestra luz tenue, vamos a traer a otros que están en tinieblas para que vengan a la luz de Cristo. Hay un himno muy antiguo que dice: nunca esperes el momento de una gran acción. Por el contrario, donde quiera que estés, dice, brilla en el sitio donde estés. Y eso es lo que Cristo le estaba diciendo a sus oyentes, a sus discípulos, que su luz necesita, aunque tenue, brillar para que otros vean a Cristo, para que otros vean la luz de la salvación. Si realmente nosotros decimos, amada iglesia, que somos hijos de Dios, lavados en la sangre de Cristo Jesús, se debe en nosotros percibir a través de nuestra manera de vivir y a través de la manera en que nos conducimos esa luz de Cristo en nuestra vida. ¿Estás dejando que esta luz se perciba por aquellos que están en tinieblas? En Mateo capítulo 5, 14 al 16, Cristo nos llama luz del mundo. Dice: ustedes son la luz del mundo. Pero esa luz no es nuestra, no es propia, porque nosotros, antes que no estábamos en Cristo, había solamente tinieblas, había maldad, había toda clase de pecado. Pero esta luz no está en nuestra capacidad ni en nuestras habilidades, sino que esta luz está en nosotros por el Espíritu Santo que ha venido a morar en el día de nuestra salvación. Él es la luz y Él es el que produce esa luz dentro de nosotros en este mundo de tinieblas, en este mundo oscuro. Y Cristo dice también: una ciudad que está en una colina no se puede ocultar. Así nosotros también, como esa ciudad que se distingue en la oscuridad de la noche por esas luces de las casas o de las luces que están en sus calles, así nosotros podemos guiar al perdido que se encuentra en las tinieblas a un lugar seguro. ¿Cuál es ese lugar seguro? A los pies de Cristo, a la cruz del Calvario, la sangre de Jesús. Así como esa lámpara que alumbraba a los que estaban en casa y esa ciudad que guía al que está en la oscuridad de la noche, así nosotros, querida iglesia, debemos de brillar para Cristo. Debemos brillar delante de la humanidad perdida en las tinieblas de este mundo, en las tinieblas del pecado, para que muchos puedan venir a conocer a Cristo como su Salvador personal, como su Señor. Y puedan también ser lámparas, tal y como tú y yo debemos de ser, para la gloria
de Dios. No debemos de ocultar esa luz. Dice la palabra: levántate y resplandece, porque ha llegado tu luz. Necesitamos en este tiempo, querida iglesia, este tiempo de oscuridad en que a todos a lo bueno se le está llamando malo y a lo malo se le está llamando bueno. Este tiempo en el cual hay mucha incertidumbre. En este tiempo en el cual la anarquía se quiere apoderar de las naciones. Es tiempo que la iglesia de Cristo brillemos para su gloria y declaremos al mundo que no hay otro nombre en el cual podamos ser salvos. Porque algunas veces no dejamos brillar esta luz. Porque muchas veces esta luz no se deja ver en nosotros, amada iglesia. Muchas veces porque no queremos dejar hábitos de la vida antigua, de la vida pasada. Otras veces por vergüenza no queremos que se den cuenta que estamos en Cristo, porque aún tenemos cositas que necesitamos abandonar. Otras veces porque estamos viviendo como los del mundo, aunque ya hemos escuchado de Cristo y quizá Cristo ya nos salvó, pero no hemos querido abandonar todas aquellas cosas que hacíamos. Queremos aún vivir como vivíamos en el mundo y no se ve la diferencia en nuestra conducta. O tenemos miedo a las consecuencias de ser marginados, de ser rechazados, de perder nuestras amistades, nuestros compadrazgos, de quizá perder el empleo, de quizá perder la herencia que nos dejarían nuestros padres, o por miedo de dejar la tradición de nuestros padres. Muchas veces cuando presentamos el evangelio, mucha gente nos dice que yo nací en esta tradición y es lo que me enseñaron mis padres. Pero no, muchas veces las tradiciones nos van a llevar a la condenación. Porque no es por tradición, es por la sangre de Cristo, es por lo que está establecido en la palabra de Dios que vamos a ser salvos. Pero si tú y yo realmente nos llamamos hijos de Dios, debemos ser diferentes y testificar de lo que Cristo hizo en nosotros. Y Pablo lo declara en Efesios capítulo 4, 22 al 24. Y vayamos allá, Efesios 4, versos 22 al 24. Te voy a dar un tiempo para que lo encuentres mientras tomo un traguito de agua. Efesios 4, 22 al 24, y vamos a darle lectura para que veamos en esta tarde lo que Dios nos está enseñando a través de esta palabra. Que en cuanto a vuestra anterior manera de vivir, os despojéis del viejo hombre que se corrompe según los deseos engañosos. Es por eso que no podemos vivir como vivíamos en el mundo, porque se va corrompiendo cada vez más ese viejo hombre. Y que seáis renovados en el espíritu de vuestra mente. ¿Cómo se renueva la mente? A través de la palabra del Dios eterno, poderoso y altísimo. Y os vistáis del nuevo hombre, el cual en la semejanza de Dios ha sido creado en la justicia y santidad de la verdad. Ahí está, la santidad debe ser nuestra prioridad. La santidad es la que nos va cada día a acercar más a Dios. La santidad es la que nos ayuda cada día a ser moldeados a la imagen de Cristo. Por eso es que debemos de dejar brillar nuestra luz. Pero para que brille esa luz necesitamos buscar la santidad, necesitamos buscar la presencia de Dios, necesitamos buscar lo que Él ha declarado en su palabra para que nosotros andemos en ella. Por eso el salmista en el Salmo 119 declara: lámpara es a mis pies tu palabra y luz para mi camino. En el Salmo 119 también lo declara: ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Y no solo el joven, sino que cada uno de nosotros, los que ya estamos en edades maduras, los que ya están en edades ancianas, cada día vamos a limpiar nuestro camino guardando la palabra de Dios. Así es como vamos a brillar para Cristo.
renovando nuestra mente, transformando nuestro espíritu a través de esta renovación con la palabra y poniendo en práctica, poniendo en obra lo que hemos aprendido de la palabra de Dios. Y así es como brillamos como esta lámpara, una luz tenue pero segura que atraerá a aquellos que están dando tumbos en la oscuridad del mundo y del pecado. Dios nos salvó para que fuésemos luz en este mundo de tinieblas. Y Proverbios capítulo 20, verso 27, ve conmigo allá. Proverbios 20, 27 también nos declara algo muy hermoso a los hijos de Dios. Proverbios capítulo 20 y verso 27 dice: lámpara del Señor es el espíritu del hombre, que escudriña lo más profundo de su ser. Aquí lo declara: lámpara del Señor es nuestro espíritu, nuestra conducta, nuestra actitud. Lo que tú y yo somos debe ser lámpara del Señor. Lámpara del Señor es el espíritu del hombre, que escudriña lo más profundo del ser. Él nos escudriña y la palabra es la que nos escudriña. La palabra es la que nos reprende, nos redarguye, nos corrige y nos instruye en justicia para que lleguemos a ser ese hombre, esa mujer equipados para toda buena obra. Gloria al nombre del Señor. Y eso es lo que hace que nuestra luz brille. Regresemos a Marcos capítulo 4 y vayamos al verso 22. Y dice así: porque nada hay oculto si no es para que sea manifestado, ni nada ha estado en secreto sino para que salga a la luz. ¿De qué está hablando Cristo? No está hablando de pecado aquí. Muchos toman este pasaje para hablar que Dios va a sacar a luz el pecado, pero no está hablando de esto. Necesitamos escudriñar la palabra al contexto de la misma palabra. ¿Qué es lo que está hablando Cristo cuando se refiere a este verso? Porque nada hay oculto si no es para que sea manifestado, ni nada ha estado en secreto sino para que salga a la luz. ¿Qué le dijo Cristo a sus discípulos? Yo les hablo en parábolas para que aquellos que no son del reino no entiendan estas palabras, que son espíritu y son vida. Pero a nosotros, la iglesia, Cristo nos comisionó para que revelemos esta palabra al mundo. Hablemos del evangelio al que está perdido. Y esto es lo que significa, lo que está oculto. ¿Qué es esto oculto? Pablo habla del misterio que fue revelado en estos últimos tiempos. ¿Qué es ese misterio? La salvación a través de la sangre de Cristo. ¿Qué es ese misterio? La iglesia llevando el evangelio por todas las naciones. Y esto es lo que Cristo está declarando en este verso, que lo que estaba oculto, lo que estaba en secreto, que es la salvación a través de la sangre y la comisión de la iglesia, llevar el evangelio. Esto es lo que está hablando Cristo a través de este verso. Y esto se manifestó en los discípulos una vez que vino el Espíritu sobre ellos. Fueron testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Y tú y yo somos parte de este evangelio que fue llevado hasta los confines de la tierra. Nosotros los gentiles hemos llegado a ser familia de Dios a través de este evangelio, porque lo que estaba en secreto, lo que estaba oculto ha sido manifestado en nosotros, y hemos llegado a entender que en ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Y esto es lo que tenemos nosotros que anunciar a todo aquel que podamos, que Cristo es el Salvador, que Él dejó su trono en el reino de los cielos para venirse a humillar, para traernos la salvación a través de su sangre derramada en la cruz del Calvario. Esto es lo que estaba secreto en el Antiguo Testamento, mas sin embargo en el Nuevo Testamento fue revelado a través de los apóstoles a la iglesia de Cristo. Y esta es la gran comisión, ir y hacer discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándole que guarden todas estas cosas, dijo Cristo Jesús. Y esto es lo que significa este verso, que nosotros somos el agente de testimonio y luz para el mundo. No está ya en secreto, sino que necesitamos
a voces decirle al mundo: la salvación viene del Señor a través de su Hijo Jesucristo. Por eso ya no hay que callar, querida iglesia. Si nosotros necesitamos llevar ese evangelio, esas verdades absolutas y eternas del reino de los cielos, porque Cristo comisionó a sus discípulos para predicar este evangelio. Este evangelio llegó hasta nosotros y nosotros necesitamos revelar la verdad de la salvación a través de la sangre de Cristo al mundo entero, enseñar acerca de la voluntad de Dios, porque Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento, y enseñar acerca de la voluntad de Dios para sus hijos, que somos nosotros, su iglesia, que somos nosotros, sus discípulos, que somos nosotros. Y esta es nuestra asignatura, querida iglesia: predicar, testificar y enseñar acerca de la salvación en Cristo Jesús. Y Dios es glorificado cuando tú y yo somos obedientes y llevamos la luz del evangelio donde quiera que nosotros vamos. ¿Qué dice el verso 23? Si alguno tiene oídos para oír, que oiga. En otras palabras, el llamado a prestar atención a sus palabras y ponerlas en práctica. Cristo lo dijo: escuchen esto, pero que no se quede solamente en sus oídos, sino que suba a su mente, renueve esa mente, baje al corazón y transforme su manera de vivir. El que tenga oídos para oír, oiga, considere lo que está escuchando y actúe en la fe del Hijo de Dios. Y esto es lo que Cristo declara en este verso 23. Y en el verso 24 vemos que dice: también les decía, cuidaos de lo que oís, con la medida que con que miráis, se os medirá, y aún más se os dará. En este pasaje, Cristo nos está enseñando, o nos está diciendo, que nos aseguremos de poner atención a sus palabras. Por eso dice: cuidaos de lo que oís. En otras palabras, no está diciendo tengan cuidado de lo que les estoy diciendo. No, está diciendo pongan mucha atención y practiquen lo que les estoy enseñando. Asegúrense de lo que están oyendo y están aprendiendo, lo pongan por práctica, lo vivan. Y a nosotros, queridos pastores y maestros de la iglesia, los que enseñamos, es un llamado a nosotros a la fidelidad de exponer la palabra de Dios sin adulteración. Exponer la palabra de Dios tal y como Él quiere que lo hagamos, con fidelidad, con exactitud. Es una advertencia también a discernir lo que oímos cuando se nos enseña algo por alguien, para desechar lo malo y retener lo que es provechoso para nuestro espíritu. Por eso lo dice aquí. Primeramente es cuidaos de lo que oí, para que pongan atención y hagan lo que tengan que hacer. Pero cuidaos si escuchan a alguien más que trae una doctrina errónea, desechar lo malo y retener lo bueno. Pero déjame decirte que aunque hay ministros falsos, muchos dicen, bueno, yo escucho a este aunque está mal, pero retengo lo bueno y desecho lo malo. La palabra no nos enseña a hacer esto. Necesitamos deshacernos de todos aquellos en nuestra vida que pueden traer influencia que no va de acuerdo a la palabra, y desechar sus enseñanzas por completo. Porque hay hombres que se dedican realmente a enseñar lo que es de Dios, y a esos debemos oír. Pero aquellos que están obrando para su carne, necesitamos desecharlos. Aunque muchas veces puedan decir una u otra verdad, tenemos que tener cuidado, querida iglesia, porque dice la palabra que en los últimos tiempos vendrán muchos disfrazados de ovejas, pero son lobos rapaces que quieren quitar únicamente lo bueno de la iglesia, aprovecharse de las ovejas. Por eso necesitamos
tener cuidado con esta palabra, los que enseñamos, y enseñar y a ir al Señor primeramente, decir: Señor, que pueda enseñar lo que tú quieres que yo enseñe. No quiero poner nada de mi parte, nada que vaya a afectar a la iglesia negativamente, y corroborar con la misma palabra lo que estamos enseñando. Por eso me gusta a mí siempre ir a la palabra, y yo te voy a llevar siempre a la palabra. Yo no te voy a declarar algo que no está en la palabra, porque somos responsables delante de Dios, pastores, ministros, maestros, evangelistas. Somos responsables delante de Dios de lo que sale de nuestra boca. Y por eso esta palabra nos dice que nos cuidemos de lo que oímos y lo que enseñamos. En el verso 25, aquí mismo, en el verso 24, dice: cuidaos de lo que oís, con la medida que midáis se os medirá, y aún más se os dará. En este contexto Jesús no está hablando del juicio, como lo declara en Mateo capítulo 7 y verso 2. En esta ocasión Cristo está hablando que con la medida que nosotros, o de la medida que nosotros sirvamos a Dios, en esa misma medida Dios nos va a premiar. En esa misma medida Dios se va a glorificar en nuestra vida para usarnos para la alabanza de su gloria. Por eso dice: con la medida que midáis se os medirá. Si ponemos nuestros talentos y los dones que Dios depositó en nuestras manos al servicio de su obra, y somos edificadores y somos de bendición al cuerpo de Cristo, Dios nos va a dar más para que sigamos dando a su obra, para que sigamos edificando su iglesia, para que sigamos bendiciendo a aquellos que son bendecidos a través de nuestra vida, a través de nuestro ministerio, a través de nuestro testimonio. Con la medida que midáis se os medirá, y aún más se os dará. ¿Quieres recibir tú más y trabajar más en la obra del Señor? Pues comienza a ser diligente, comienza a disciplinarte, a buscar el rostro del Señor, a ir a Él por ese alimento sólido, para que tú puedas, cuando hables, ser de bendición a aquellos que te escuchan, para que cuando tú trabajes en la obra del Señor, Dios se glorifique y diga: en lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Esto aplica también allí. Entre más somos responsables con lo que Dios deposita en nuestras manos, más Él nos da, para que nosotros podamos ser de bendición en su reino mientras estamos en esta tierra. Por eso lo declara en este verso: con la medida que midáis se os medirá, y aún más se os dará. ¿Quieres más? Da más. Con la medida que das, con la medida que sirves, con la medida que expones la palabra, como tú te dedicas y eres diligente, así es Dios contigo también. Entre más tú le das, Él más te va a dar. Entre más le conoces, Él más se va a revelar, y más vas a conocer y más vas a dar a conocer a Cristo a través de tu vida y de tu testimonio y de la palabra que Él traiga a ti. Esto es lo que significa este verso, querida iglesia. Y luego vayamos al 25. Porque al que tiene se le dará más. Gloria a Dios. No estamos hablando de riquezas, no estamos hablando de bienes materiales, estamos hablando en la vida espiritual. Entre más damos, más Dios nos da. Entre más usamos sus dones, entre más somos de bendición, más Dios nos da, porque Él desea usar vasos de honra en su casa. ¿Quieres ser un vaso de honra? ¿Quieres una lámpara de honra en su casa? Deja que el Señor te use. Porque al que tiene se le dará más, pero al que no tiene, aún de lo que tiene se le quitará. Imagínate, cuando tú te quedas sin hacer nada en la obra del Señor, en la ociosidad, Dios no va a usar tu vida. Por el contrario, vas a estar estancado, vas a estar mediocre. Y no es que Dios quiere que tú estés ahí, tú eres el que está ahí porque tú decidiste hacerlo así. Pero deja que Dios comience a usar tu vida. Ponte en la rueda del alfarero.
Deja que tu luz brille para Cristo y verás como entre más Dios te usa, Él más te da. Y Dios más te enseña. Y más logras entender que no tienes nada en ti. Yo no tengo nada en mí. Mi esposa no tiene nada en ella. Todo lo que tenemos es de Dios. Porque toda buena dádiva y todo don perfecto, dice, proviene del Padre de las luces. Porque en Él no hay variación. En Él no hay sombra de variación. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y si Él dice que entre más tú uses los dones y los talentos que Él te da en su obra, más te va a dar. Él lo va a hacer de esa manera. Porque el que tiene se le dará más, pero al que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. Yo no quiero que Dios quite de mí lo que Él me ha dado para su obra. Por el contrario, yo quiero ser de bendición. Y esa es mi oración diaria. Y yo sé que la oración de mi esposa, que Él nos use en su reino. No para tener un nombre. ¿Para qué queremos un nombre en esta tierra? Lo que queremos es estar allá en el reino de los cielos, en la mansión de nuestro Padre, que nos haga una morada allí con Él. Y ya la tenemos, dice la palabra. Queremos que Él sea glorificado a través de nuestra vida. Que Él sea glorificado a través de lo que sale de nuestra boca, a través de las obras que hacemos. Eso es como dejamos brillar la luz de Cristo. No la luz propia, sino la luz que proviene de Él, a través de que su Espíritu Santo more en nosotros. Y si damos más se nos va a dar. Pero si nos estancamos y nos convertimos en espectadores y escondemos los talentos que Dios nos ha dado, Dios nos va a disciplinar, querida iglesia. Y es tremendo cuando Dios nos disciplina. En 1 Corintios capítulo 11 y verso 32, dice Pablo que Dios nos juzga y nos disciplina para que no seamos condenados con el mundo. Dios no quiere que te pierdas. Dios no te ha salvado para perderte. Al contrario, dice la palabra, de los que me diste ninguno he perdido. La salvación y los dones son, dice la palabra, irrevocables. Si nos vamos a desviar quizá nos vamos a estancar en algún tiempo, pero Dios siempre nos va a disciplinar para que no nos perdamos con el mundo. Y si escondes ese talento, la disciplina del Señor va a venir. Hemos escuchado testimonios de hermanos y hermanas que han dicho, sí, yo me desvié, yo dejé de servir al Señor, pero vino esta disciplina y he entendido que necesito poner mi vida a la orden, a la obra del Señor. Y esto es lo que significa este pasaje, que entre más damos nuestra medida, más Dios nos va a dar. Pero al que no tiene aún de eso, Dios le va a quitar, lo va a disciplinar para que vuelva a entrar al redil, para que vuelva a ponerse en las manos del Señor, a ser útil en la obra de Cristo. Iglesia de Cristo, Cristo quiere usarte, el Señor quiere usar tu vida, pero tú necesitas hacer cambios. Necesitas dejar esos hábitos de la vida pasada, o esos hábitos que has obtenido a través de tener trato con los del mundo. Muchas veces se nos pegan. Por eso Pablo lo dice, que despojémonos de todo peso y del pecado que se nos asedia, que se nos pega cuando andamos entre el mundo. Por eso es que la sangre de Cristo es poderosa para lavarnos. Y si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo. Dice, tenemos comunión los unos con los otros, y la sangre de su Hijo Jesucristo nos limpia de todo pecado. Cristo desea usarnos, Dios desea usarnos. Si somos fieles y diligentes, Dios nos va a usar en mayor proporción. Pero al que es negligente, Dios lo va a disciplinar para que pueda aprender a ser útil en la obra del Señor. Dios nos recuerda hoy, iglesia, que fuimos alcanzados para glorificarlo con nuestros labios, con nuestra boca, pero más que nada con nuestra manera de vivir. Ese es el propósito por el cual Dios nos alcanzó, Dios nos salvó.
Y en esta tarde Dios nos recuerda y nos ordena, nos manda, nos dice que brillemos para que el mundo lo conozca a través de nuestro testimonio, a través de nuestra vida. Debemos ser diligentes en escuchar, en escudriñar la palabra, y debemos de ser diligentes en ponerla en práctica, en andar a través de todos los días de nuestra vida en la palabra de Dios. Que ella sea nuestra regla de fe y de vivir. Y verás cómo Dios nos usará de una manera poderosa sobre esta tierra. Si somos fieles, Dios nos honrará y Dios nos usará poderosamente en su obra. Al que posee dones y gracias de Dios, favores, misericordias, y los utiliza en la obra de Dios, Dios le dará más y lo utilizará, más en su obra, de gloria en gloria, de victoria en victoria y de poder en poder. Pero el que esconde sus talentos, el que calla, el que es negligente, dice la palabra que se hace acreedor a la disciplina del Señor. ¿Y para qué es esta disciplina? Ya lo mencioné. Para que escuche y actúe mientras aún hay oportunidad. Por eso dice la palabra, el que tiene oídos para oír, oiga. No escondas tu talento, no tengas vergüenza. Por el contrario, como le dijo Pablo a Timoteo, aviva el fuego del don de Dios que está en ti, querida iglesia. Predica fuera, a tiempo y fuera de tiempo. No calles, porque Dios quiere usarte como un instrumento de su salvación, para que tú seas ese instrumento que declara a las naciones la salvación en Cristo Jesús, quien dio su vida y derramó su sangre para librarnos de la condenación eterna. Hay mucho que hacer en Cristo, querida iglesia. No estemos más como espectadores. No estemos nada más observando. Y muchos aún más van y critican cómo se hace el trabajo en la obra del Señor. No. Métete al ruedo. Métete al campo. Métete a la obra del Señor. Envuélvete en la obra, en la viña del Señor. Deja que tu luz brille. Y así alcanzarás otros para Cristo, para la salvación que viene de Él. Si dejas brillar tu luz, vas a impactar a otros y servirás de ejemplo a aquellos que necesitan ver a alguien piadoso, alguien que vive su vida de acuerdo a la palabra del Señor. Vas a impactar y servir a otros en el reino de Cristo. Y déjame decirte, Dios se va a glorificar a través de tu vida y en tu vida. Y Él te va a bendecir como no tienes idea. Cuando nosotros nos disponemos a servir a Cristo, sin condiciones, sin importar lo que venga, Dios se glorifica y Dios te levanta y Dios te usa como un testimonio a aquellos que necesitan oír de Él. Nunca podrás imaginar lo que Dios tiene para ti si únicamente te dejas usar en sus manos. Pero requiere tu fidelidad a su palabra y a su obra. Por eso lo declara: así brille vuestra luz, en Mateo 7, el capítulo 7, así alumbre, 5, vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. ¿Quieres ser un edificador? ¿Quieres ser de bendición en la obra del Señor? Deja que tu luz brille. Oremos en esta tarde. Señor, te damos gracias por esta palabra hermosa que has traído a nuestras vidas. Que podamos nosotros, Señor, tomar esta palabra, interiorizarla, Señor, que cambie nuestra manera de pensar y de vivir, para que así brille nuestra luz
delante de los hombres. Que no la escondamos, sino por el contrario, que a través de nuestras palabras y de nuestros hechos, el mundo pueda ver la diferencia y puedan ver que hay un Dios poderoso que cambia las vidas, que trae gozo, paz y salvación a nuestras vidas. Y que puedan ver el mundo, Señor, el reflejo de tu Hijo amado, de tu Hijo precioso en nuestras vidas. Perdónanos, Señor, si hemos estado obrando negligentemente, si no hemos dejado que esta luz brille, si hemos estado aún, Señor, haciendo cosas de nuestra vieja manera de vivir. Ayúdanos, Espíritu Santo, en esta tarde a revestirnos del nuevo hombre y despojarnos de ese viejo hombre podrido, maloliente, maldito, y que podamos vestirnos con las armas de la luz. Que podamos, Señor, con nuestro testimonio alcanzar a otros para gloria de tu nombre, Señor. Porque en esta tarde tú nos dices que para eso nos alcanzaste, para alabanza de la gloria de tu gracia, para que te demos a conocer donde quiera que vayamos. Y si somos diligentes, Señor, si hablamos las verdades absolutas y eternas de tu evangelio, tú nos darás más. Y tú nos usarás poderosamente en tu obra, Señor, para ser edificadores, para ser de bendición. Yo te ruego, bendigas a cada oyente en esta tarde y pon en nosotros tanto el querer como el hacer en tu obra, Señor. Y Espíritu Santo, sé tú dándonos ese poder glorioso, esa autoridad que tú nos has dado en la salvación para que podamos nosotros compartir a Cristo donde quiera que vayamos. Queremos glorificarte, oh Dios eterno, con nuestras vidas. Perdona, Señor, toda falla, todo pecado, toda omisión que hayamos hecho a tus mandamientos, Señor, y te rogamos que de hoy en adelante nos ayudes, Señor, a brillar para ti. Ayuda a cada uno de mis hermanos, Señor. Tú has traído esta palabra y nos has hecho responsables de lo que necesitamos hacer para que dejemos que nuestra luz brille delante de los hombres. Toma el control de nuestra vida, nuestra mente, de nuestros hogares, nuestras familias, Señor, para que tengamos familias poderosas sobre la tierra. En el nombre de Jesús lo pedimos, Señor. Transfórmanos cada día en la imagen preciosa de tu Hijo. Amén. Y si tú en esta tarde no conoces a ese Dios que desea que nuestra luz brille, te lo presentamos. Su nombre es Cristo Jesús. Él vino a dar su vida por ti. Él vino a dar su vida por mí. Y si tú quieres hacerlo tu Señor y tu Salvador, solo dile: Señor Jesucristo, he escuchado que tú moriste en la cruz del Calvario para perdonar mis pecados. Reconozco que soy pecador y que necesito salvación. Y tú eres el único que la puedes proporcionar a mi vida. Lávame en tu sangre. Hazme tu hijo, hazme tu siervo. Enséñame a través de tu palabra cómo debo vivir para ti. Te entrego mi ser, te entrego mi vida, te entrego mis sueños, te entrego mis metas. Y enséñame tú a vivir de la manera que tú quieres que yo viva. Que tu Espíritu Santo me guíe todos los días de mi vida hasta que tú vengas por mí y tu iglesia. Lávame, perdóname y hazme tu hijo y tu heredero. Todo esto lo pido en tu nombre. Gracias te doy en esta tarde. Si tú has hecho esta oración y esta decisión, te felicitamos. Busca un lugar donde se predique el Evangelio de Cristo Jesús. Si no tienes una iglesia y vives aquí en Los Ángeles, te invitamos a ser parte de nuestra iglesia cristiana Poder y Gozo. Y te invitamos también que este martes estés con nosotros, escuchando una vez más un live. Y te invitamos también a buscar nuestras enseñanzas y predicaciones en YouTube. Estamos en el canal Iglesia Cristiana Poder y Gozo. Ahí nos encontrarás. Y será hasta la próxima. Y ahora que el amor del Padre, la paz de su Hijo Jesucristo y la comunión de su Espíritu Santo sea con cada uno de ustedes desde ahora y para siempre. La familia Méndez les ama y familia Poder y Gozo les amamos. Sigamos orando unos por otros. Familia, les amamos. Amigos, Dios los bendiga.